Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante y, bueno, hay que decirlo, con un nivel de densidad clínica bastante importante. Totalmente. Vamos a sumergirnos en la transcripción de un panel multidisciplinario reciente. Este panel fue liderado por expertos clínicos y académicos de instituciones como la Universidad de Yale y la Universidad de Maryland. ¿Así es? Y el enfoque de nuestra sesión, nuestra misión hoy, es desglosar los avances más recientes en el tratamiento del cáncer de células escamosas de cabeza y cuello. Específicamente, queremos entender este paradigma que está evolucionando a una velocidad vertiginosa con los anticuerpos biespecíficos dirigidos a EGFR. Estoy listo para empezar. Yo también estoy preparada, porque este es un momento crucial para la oncología en esta área. Y dado que los datos presentados en ese panel son tan ricos, tan complejos, hoy vamos a estructurar este análisis con un enfoque muy particular. Claro, un formato distinto. Exacto. Se ha diseñado como una especie de resumen de estudio interactivo. A través de la discusión, iremos planteando las interrogantes clínicas más urgentes sobre las diferencias mecánicas, los perfiles de toxicidad y, claro, los esquemas de dosificación. Es un formato pensado específicamente como una herramienta de alto rendimiento, ideal para residentes de oncología médica y especialistas que necesitan procesar, retener y aplicar esta información en su práctica diaria. Y para quienes nos escuchan, este enfoque de preguntas y respuestas será ideal para memorizar lo esencial. Entremos en materia entonces. Para entender este cambio de paradigma, primero hay que establecer por qué estamos hablando de anticuerpos biespecíficos en lugar de los monoclonales tradicionales. La primera gran interrogante que surge al revisar los datos es cuáles son esas diferencias mecánicas clave. Es decir, entre los 3 biespecíficos dirigidos a EGFR que dominaron la discusión. ¿Y qué dianas secundarias los hacen tan efectivos, particularmente en esos tumores que son VPH negativos? Esa es, digamos, la base biológica de todo este avance. Los 3 agentes comparten un anclaje común, que es el bloqueo del receptor del factor de crecimiento epidérmico, el EGFR. Pero la verdadera innovación reside en la segunda diana. ¿El mecanismo de acción diferencial? Exactamente. Analicemos el primero, el petosemtamab. Este fármaco ataca simultáneamente EGFR y LGR5. Para dar contexto rápido a la audiencia, LGR5 es una proteína que se expresa con una intensidad inusual en las células madre del cáncer. Fíjate que ese es un punto crítico. Lo es. Al dirigirse a LGR5, el petosemtamab no solo bloquea el ligando, sino que fuerza la internalización y degradación del receptor. Y lo más destacado es que media una potente respuesta inmune innata, lo que conocemos en la clínica como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. O ADCC por sus siglas en inglés. Y para hacer una pausa rápida en ese concepto, la ADCC es básicamente un mecanismo donde el anticuerpo marca la célula tumoral como un objetivo. Le pone una bandera. Exacto, atrayendo a las células asesinas naturales del sistema inmune para que la destruyan directamente. Es un ataque a 2 frentes. Ahora, el segundo agente, el ficerafusp alfa, toma una ruta muy distinta. Combina el bloqueo de EGFRH con la inhibición de TGF-beta. Y los datos del panel hacen muchísimo énfasis en esto. Inhibir la señalización de TGF-beta es crucial porque modula todo el microambiente tumoral. Se encarga de atacar ese entorno que suele ser fibrótico y altamente inmunosupresor. Es un estroma muy hostil. Muy hostil. Y además tiene un efecto directo sobre un proceso biológico crítico. Al bloquear TGF-beta, el ficerafusp alfa disminuye la transición epitelio-mesénquima. O sea, cuando las células tumorales pierden su adherencia. Así es, pierden su adherencia a las células vecinas y adquieren la capacidad de migrar. Ese es el motor fundamental de la invasión local y la metástasis. Lograr revertir o frenar este proceso fibrótico es de vital importancia, sobre todo para los subgrupos de pacientes con enfermedad VPH negativa de alto riesgo. Porque históricamente tienen un estroma tumoral muy denso, muy difícil de penetrar con las terapias estándar. Exactamente. Eso nos deja con el tercer bioespecífico, el amivantamab. Este dirige su acción a EGFR y al receptor MET. Desde una perspectiva mecánica, esta combinación es una estrategia brillante. Es muy elegante. Sí, en la clínica se ha observado durante años que la amplificación de la vía de señalización MET es uno de los motores clásicos para desarrollar resistencia a terapias previas, como el cetuximab.
Entonces, al utilizar amivantamab para bloquear simultáneamente ambas vías, el clínico detiene la señalización de crecimiento. Y de forma similar al petosemtamab, también dirige esa citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos para reclutar células inmunes directamente hacia el lecho tumoral. O sea, esa distinción en las dianas secundarias es lo que justifica que no veamos a estos tres medicamentos como intercambiables. Estoy totalmente convencida de eso. Son herramientas distintas para perfiles tumorales diferentes. Y esto nos lleva a otra duda natural para nuestra audiencia: la inclusión poblacional en los ensayos clínicos. Ese fue un punto de debate muy intenso en el panel. Sí, sobre cómo se están estructurando los ensayos fase 3 para estos tres agentes, particularmente en relación con la inclusión de pacientes con tumores BPH negativos. Sabemos que representan un desafío terapéutico mayor por la biología derivada del tabaquismo y el alcohol. Al analizar las metodologías, resulta evidente que se está abordando a la población BPH negativa con estrategias divergentes. Ujú. Por un lado, vemos los ensayos Liger 1 y Liger 2. Estos son los programas pivotales para el petosemtamab. Tienen un criterio de inclusión bastante amplio. Permiten inscribir y evaluar tanto a pacientes con enfermedad BPH positiva como negativa. Buscan demostrar una eficacia transversal, pero la estrategia da un giro completo cuando evaluamos los otros dos agentes. El ensayo Fortify-1 para el Ficerafusp alfa y el ensayo Origami 5, centrado en el amivantamab, toman una ruta mucho más restrictiva. Exclusiva, diría yo. Así es, ambos protocolos inscriben de manera exclusiva a pacientes con enfermedad BPH negativa. La justificación clínica detrás de esto es aislar y potenciar la señal de beneficio estadístico en una población que carece de opciones terapéuticas, opciones de las que sí disponen los pacientes BPH positivos. Claro, aislar a esa población permite respuestas mucho más claras sobre la eficacia real en los casos complejos, lo cual nos proporciona una transición perfecta para discutir el impacto clínico real. El panel ilustró toda esta teoría biológica con un caso clínico que vale la pena analizar a fondo. El caso de Max. Exacto. Se trata de un paciente masculino de 62 años con un carcinoma de células escamosas en la cavidad oral. Su estado es BPH negativo, P16 negativo, y el escenario es francamente desalentador. Es el escenario que todos tememos en la clínica. Sí, ya recibió tratamiento basado en platino, progresó y ahora es refractario a inhibidores del punto de control inmunitario PD1. Presenta una recurrencia locorregional. Entonces, la gran interrogante clínica es: ante un paciente panrefractario, con un tumor creciendo activamente en una zona tan delicada, ¿cuál de estos agentes ofrece la promesa más sólida basada en la evidencia actual? Quedarse sin opciones tras fallar a la quimioterapia y a la inmunoterapia deja al equipo clínico con muy poco margen de maniobra. Pero basado rigurosamente en los datos discutidos en la sesión, el amivantamab emerge como el agente que muestra los resultados más contundentes para este perfil exacto. Los números del ensayo Origami 4. Exacto. Los resultados de la cohorte 1 del ensayo Origami 4 evaluaron al amivantamab como monoterapia en pacientes panrefractarios BPH negativos y demostró una tasa de respuesta objetiva del 45% y una tasa de beneficio clínico del 76%. Esos porcentajes de respuesta en un escenario de tercera línea o posterior son extraordinarios. Son un mundo de diferencia. Pero hay un detalle en los datos que debe cambiar por completo el tono de las conversaciones en el consultorio, y es el tiempo de respuesta. El panel destacó que estas reducciones tumorales fueron inducidas en una mediana de tan solo 6 semanas. 6 semanas. Pensar que en un mes y medio un paciente que ya no respondía a nada puede experimentar una disminución objetiva de un tumor recurrente en la cavidad oral es un salto cualitativo enorme en el cuidado sistémico. Y esa velocidad de respuesta es precisamente lo que puede salvar una vía respiratoria o preservar la capacidad de deglución en un paciente altamente sintomático. No obstante, esa misma eficacia nos obliga a ser analíticos respecto a la viabilidad operativa. La logística del día a día. Exacto. Una terapia puede ser biológicamente perfecta, pero si el paciente no puede tolerar la logística de la administración, la eficacia se pierde en la práctica. Esto nos obliga a plantear una nueva interrogante en este resumen de estudio. ¿Cómo se comparan las diferencias logísticas en los esquemas de dosificación de estos tres agentes? Porque el tiempo en la silla de infusión es una métrica de calidad de vida. Revisemos esa carga logística.
El petosemtamab tiene un esquema relativamente estándar. Se administra por vía intravenosa con una dosis de 1.500 miligramos de forma quincenal. Un ciclo cada 14 días. Así es. Ofrece un equilibrio razonable entre el monitoreo médico y el tiempo que el paciente pasa fuera del hospital. En contraste, el Fiserafusp alfa, que también se administra de forma intravenosa a 1.500 miligramos, requiere una administración semanal. Y los expertos señalaron que esta frecuencia fue elegida tras un extenso proceso de optimización en los estudios de fase 2 para maximizar la inhibición de TGF-beta. Pero claro, el costo oculto es que el paciente tiene que acudir a la clínica todas las semanas. Ese requerimiento semanal puede ser exhaustivo para pacientes con fatiga oncológica severa. Totalmente. Y aquí es donde el diseño del amivantamab introduce una ventaja mecánica interesante. Su formulación es para administración por vía subcutánea y el ciclo de mantenimiento es cada 3 semanas. Pero, y ojo con esto para los residentes que planifican tratamientos, exige una logística compleja al inicio. Requiere una estrategia de dosis de carga escalonada. Así es. Durante el primer ciclo, el protocolo dicta una dosis menor el día 1 para evaluar tolerancia, dosis completas los días 8 y 15, y recién después de superar ese primer mes intenso, el paciente entra en la comodidad del mantenimiento subcutáneo cada 21 días. Es un periodo de inducción que representa un desafío temporal a cambio de una gran comodidad a largo plazo. Ahora, hasta este punto, hemos concentrado gran parte del análisis en la enfermedad BPH negativa, debido a su alta necesidad insatisfecha. Pero el simposio también dedicó un tiempo sustancial a enfoques innovadores para la enfermedad mediada por virus. Así que, moviéndonos a la siguiente sección del análisis, ¿cuáles son los mecanismos y los datos principales de los nuevos agentes como vacunas y conjugados anticuerpo-fármaco para tumores BPH positivos? Para la enfermedad PBHP positiva, el panel presentó un cambio de dirección fascinante. Se analizó a profundidad la PDS-01101, que es una vacuna terapéutica en fase de investigación. Utiliza neoantígenos específicos del BPH16, ¿correcto? Exactamente. Y los administra en conjunto con pembrolizumab. La sinergia busca inducir una respuesta robusta de interferón tipo 1 y mejorar cómo el sistema inmunitario procesa los antígenos tumorales. La evidencia preliminar mostró una tasa de respuesta objetiva del 36% y de forma impresionante una supervivencia global mediana de 30 meses, en etapas avanzadas. Superar los 2 años y medio de supervivencia global mediana en este contexto es un hito monumental. Por eso se ha impulsado la apertura del ensayo fase 3, el Versatile 3. Y más allá de la vacuna, la presentación sobre los conjugados anticuerpo-fármaco, o ADCs, introdujo conceptos biológicos increíbles. El ozoriptab es uno de estos ADCs y su objetivo es la proteína ROR2. Lo asombroso de este agente es su mecanismo de unión condicional. Solo se acopla a su diana bajo condiciones de bajo pH. Es un diseño brillante porque aprovecha el efecto Warburg. Claro, la acidez del microambiente. Exacto. Los tumores sólidos tienen un metabolismo glucolítico acelerado y generan un microambiente local significativamente más ácido que el tejido sano normal. Al limitar la unión a estas condiciones de bajo pH, el ozoriptab entrega su carga citotóxica casi exclusivamente en el lecho tumoral, minimizando el daño colateral a tejidos sanos que también podrían expresar niveles bajos de ROR2, y la traducción clínica es una tasa de respuesta objetiva del 45% en cohortes muy pretratadas. Limitar los efectos fuera de la diana a través del pH es una evolución tremenda. Y en esa misma línea de innovación estructural se abordó el CRV-701. Este es otro conjugado anticuerpo fármaco dirigido contra nectina 4. La innovación clave ahí radica en la química de su enlazador. Así es. Posee un enlazador de nueva generación muchísimo más estable en la circulación sistémica. Esto le otorga una vida media prolongada en el torrente sanguíneo, asegurando que el fármaco no se libere prematuramente. Y bueno, en los estudios de escalada de dosis, los investigadores reportaron tasas de respuesta objetiva entre un 33 y un 47%. Todos estos índices de respuesta subrayan un problema latente en la oncología actual. Tenemos múltiples armas eficaces, pero nuestras herramientas de diagnóstico para seleccionar qué paciente debe recibir qué fármaco se están quedando atrás. Nos falta precisión diagnóstica. Exacto, lo que plantea otra interrogante fundamental.
¿Cómo podría la implementación de biomarcadores específicos revolucionar la forma en que elegimos entre estos tres agentes biespecíficos dirigidos a EGFR? Como se mencionó en el panel, hoy en día los oncólogos dependen de métricas como el CPS para evaluar PDL1 o de la carga mutacional del tumor, el TMB. Pero estas herramientas son genéricas. Dado que cada biespecífico tiene un blanco secundario distinto, basarse solo en PDL1 es insuficiente. El panel argumentó a favor de un perfilado tumoral mucho más robusto a nivel individual. Totalmente. Imagina si un patólogo pudiera cuantificar de manera rutinaria los niveles de expresión de LGR5 en las células madre tumorales, o medir el nivel de señalización de TGF-beta en el estroma, o confirmar la amplificación del gen MET. El paradigma cambiaría radicalmente. Permitiría asignar el biespecífico con el mecanismo exacto que el tumor está utilizando, en lugar de recurrir al ensayo y error clínico. O basar la decisión únicamente en si el paciente es BPH positivo o negativo. Claro, pero mientras la infraestructura diagnóstica se adapta a esa realidad molecular, las decisiones clínicas deben tomarse hoy. Por lo tanto, para consolidar este resumen, necesitamos sintetizar una comparativa directa. ¿Cuál sería el balance rápido de ventajas y desventajas para los tres biespecíficos en la enfermedad refractaria? Agrupando los datos, la síntesis sería esta. Empezando por el petosemtamab. Su gran ventaja es la altísima tasa de respuesta general, llegando a un 63% en combinación con pembrolizumab. La desventaja es la alta incidencia de reacciones relacionadas con la infusión, un 38%. Bastante alto. Y por el lado del Fitzgerald alfa, la gran ventaja es la profundidad de las reducciones tumorales. Hablamos de reducciones superiores al 80% en el 80% de los pacientes que responden. Es masivo. Pero el contraste negativo es la carga logística de la dosificación intravenosa semanal y un riesgo documentado de desarrollar hipomagnesemia severa. Y para cerrar la tríada, el amivantamab. Su punto a favor más fuerte es la conveniencia de la administración subcutánea a largo plazo y un perfil de seguridad inicial excelente con apenas un 7% de tasa de reacciones a la infusión. Un contraste muy agudo frente al petosemtamab. Pero el factor en contra es el manejo clínico de la inhibición de MET, particularmente la aparición de hipoalbuminemia, que requiere vigilancia nutricional estrecha. Este resumen nos obliga a aplicar el conocimiento en un escenario de urgencia médica. Pensemos en una jerarquización. Imaginemos un paciente con una altísima carga sintomática local. Un tumor exofítico de rápido crecimiento amenazando las vías respiratorias. Una emergencia oncológica. Exacto. En un escenario donde este paciente es elegible para ensayos clínicos, ¿cómo se debería jerarquizar la urgencia de implementación de estos tres agentes? La discusión del panel fue muy pragmática respecto a la seguridad. La primera opción debe ser el amivantamab a través del protocolo Origami 5. Por el diseño del brazo de control. Así es, en el Origami 5 el grupo de control recibe quimioterapia citotóxica estándar. Si derivas a un paciente con un tumor altamente sintomático a este ensayo y cae en el grupo control, tienes la certeza de que recibirá una terapia sistémica activa. No queda expuesto únicamente a inmunoterapia cuando se necesita una reducción inmediata. Es un análisis de riesgo vital. Aunque petosemtamab y ficerafus inducen respuestas rápidas, incluirlos en el primer lugar de urgencia para un paciente en riesgo inminente requiere evaluar cuidadosamente los brazos de control de sus respectivos ensayos, LIGER y FORTIFY. Exactamente, para garantizar que una asignación al control no ponga en riesgo la supervivencia a corto plazo. La seguridad siempre dicta el camino. Y hablando de mantener al paciente seguro, ¿cuáles son las recomendaciones específicas emitidas para mitigar las toxicidades únicas de estos tres agentes en la sala de infusión? Con el petosemtamab, los protocolos exigen premedicaciones rigurosas con corticosteroides y antihistamínicos a dosis altas, además de tiempos de infusión iniciales muy prolongados para mitigar las reacciones. En el caso del ficerafosp, la clave es el monitoreo de laboratorio incesante. Vigilar los niveles séricos para la hipomagnesemia. Y reponerla rápidamente, además de un seguimiento de las áreas rojas para detectar anemia. Para el amivantamab, el esfuerzo se concentra en la evaluación continua del edema periférico y en un soporte nutricional agresivo para controlar la hipoalbuminemia derivada de la inhibición de MET. Y claro, hay un denominador común para los tres. Al estar basados en el bloqueo de EGFR, todos inducen toxicidades dermatológicas.
Se requiere intervención temprana para el manejo del rash acneiforme severo y la paroniquia. Son inflamaciones periunguiales muy dolorosas. Manejar estas toxicidades es lo que permite mantener al paciente en el tratamiento. Para ir cerrando, es vital estructurar esto de manera accionable. ¿Cómo debería configurarse el esquema mental final para asignar a un paciente refractario a una de estas terapias basándonos en el estado del BPH? Sintetizando todo el simposio, el algoritmo se divide en dos ramas. Si el paciente es BPH negativo, el horizonte está dominado por los bioespecíficos. La evidencia sugiere priorizar ensayos con fiserafusp o amivantamab, ya que sus fases 3 son exclusivos para esta biología. Alternativamente, el petosemtamab sigue siendo una gran opción. Y por la otra rama, si el paciente es BPH positivo, la selección es más dirigida. De los 3 biespecíficos, solo el petosemtamab cuenta con protocolos fase 3 abiertos que permitan su inclusión. Y si esa vía no es viable, la recomendación es desviar la estrategia hacia terapias enfocadas en la biología viral. Esto implica buscar acceso a la vacuna PDS 0110 o evaluar los ADCs como el Osoriftab y el CRB 701. Es un marco conceptual claro. La práctica oncológica moderna requiere equipos verdaderamente multidisciplinarios. El oncólogo prescribe, pero depende de la enfermería, de los patólogos moleculares, de los nutricionistas. Es un esfuerzo colectivo monumental. Y para concluir esta revisión, quiero dejar a la audiencia con una reflexión clínica que va un poco más allá del panel, pero fundamentada en estos datos. Hemos visto reducciones tumorales masivas superiores al 80% en tumores VPH negativos refractarios. Tumores que históricamente son los más resistentes. Exacto. Si estos agentes logran esto en enfermedad metastásica avanzada, la interrogante es, ¿llegará el momento en que se utilicen de forma neoadyuvante? Si administramos estos fármacos antes de la cirugía en etapas tempranas, podríamos reducir el tumor a tal grado que vuelva obsoletas las cirugías de rescate altamente mórbidas. Como las glosectomías totales o laringectomías que mutilan la voz y la deglución. Redefiniendo el concepto de curación en cabeza y cuello, erradicar la enfermedad preservando la funcionalidad y la dignidad del paciente. Es un horizonte clínico extraordinario. Queda como un interrogante fundamental para quienes nos escuchan en su próxima revisión de literatura. Con esto concluimos el análisis a fondo de hoy. El campo avanza y nuestro deber de seguir analizando la evidencia es permanente. Hasta la próxima.